El día de hoy está con nosotros Gloria Loresi. Gloria, quien nos acompaña desde hace ya un tiempo en Global Mindfulness Group y que tiene a su cargo el segmento de salud sexual. Gloria es la vicepresidenta de la Federación Sexológica Argentina, FESEA. Está asociada a la Federación Latinoamericana de Sexología, o FLASES, y a la Sociedad Mundial de Sexología, WAS. Trabaja además en el Hospital de Día Clínica Psiquiátrica, donde ofrece talleres de crecimiento, sexología, es psicoterapeuta, es sexóloga clínica y educadora por FLASES y es además gerontóloga. Así que muchísimas gracias, Gloria, por estar el día de hoy con nosotros en estas preguntas que tenemos. Y la primera es, ¿por qué es importante la salud sexual en nuestras vidas? Bueno, a ver, muchas gracias. Yo lo que realmente pienso es que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Por eso es sumamente importante que nosotros trabajemos, los sexólogos, en todo esto que tiene que ver con la salud y el bienestar. Y la salud sexual es esto que nosotros hacemos para el bienestar de las personas. ¿Qué situaciones tenemos que contemplar? Las situaciones de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, las situaciones de bienestar emocional en las personas con respecto a su sexualidad. Aceptar todas las formas de sexualidad también es hablar de salud sexual. No discriminar. Trabajar desde los mitos y prejuicios de las personas para que tengan la apertura y la libertad de elegir con quién quiero estar, con quiénes quiero estar, con quién quiero vincularme. La salud sexual es amplísima. Gloria, ¿cuál es la diferencia o en qué hay una diferencia entre el sexo y la sexualidad? Que creo que se confunde mucho. Bueno, cuando hablamos de sexo, ¿de qué hablamos? Este es un tema que tenemos que pensarlo como algo, como una pregunta ¿hablamos del sexo biológico? ¿Hablamos de un área social? Desde el punto de vista biológico, el sexo. Desde un área social, el rol de género. De una área psicológica, la identidad de género. Pero ¿de qué sexo hablamos? ¿Del sexo genético, del sexo gonadal, del sexo legal? Es decir, las personas del sexo genético XX, XY, mujer, XX, varón, XY. Del punto de vista, también tenemos que pensar los XY y X0, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Pero también tenemos que pensar el de crianza y tenemos que ver todas las identidades de transgénero, o sea, no es algo tan simple, ¿no es cierto? Y ahí vemos los cisgéneros, podemos hablar de transformismo, podemos hablar de drag queen, podemos hablar de drag king, podemos hablar de disforia de género cuando tenemos un trastorno en la identidad de género, de fluidez de género también, o de intergénero. A ver, estamos hablando de intersexo, estamos hablando de un colectivo LGBTIQ+, que es, digamos, enorme en el mundo. ¿De qué queremos hablar de sexo cuando hablamos de sexo? Por eso creo que tenemos que mencionarlo de esta manera. ¿Y cuál es la diferencia cuando se habla de la sexualidad? Bueno, la sexualidad, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos sexualidad. La sexualidad es un todo que nos construye, que nos constituye, un todo en que somos sexuales y qué sentimos cada uno, qué nos pasa con nuestra sexualidad.
Y nuestra sexualidad se aprende, se pregunto, ¿podemos enriquecerla? Claro que sí, pero nuestra sexualidad también nos habla de que de nuestra historia psicosexual, de lo que nos pasó, de nuestras primeras experiencias de vida, de cómo fuimos caminando y recorriendo las distintas etapas de nuestra vida, depende de dónde estemos ubicados. No es lo mismo en la niñez que en la pubertad, adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta y en la etapa adulto mayor. O sea que la sexualidad es un segmento muy amplio del que tendríamos que empezar a mirar distintas etapas de la vida. O sea, podrías decir que la sexualidad es parte de ser humano, del ser humano, la sexualidad. Es que la sexualidad nos constituye y nos construye como seres humanos también. Y justamente tiene que ver con los derechos humanos. Muy bien. ¿Y a qué edad es que podemos empezar a qué edad tú sugieres que es el buen momento para hablar sobre la educación sexual? La educación sexual empieza, a ver, yo diría desde que nacemos hasta que morimos, pero realmente empieza cuando nos conciben. Todo tiene que ver con la sexualidad, pero ahí donde empezamos a tener nuestras primeras caricias como personas, en nuestros primeros tiempos de vida, donde estamos ahí, digamos, en el pecho materno, en el contacto con nuestra madre, nuestro padre, nuestras madres o nuestros padres, ahí es donde empezamos a realmente educar, porque no todo es lo que se hace verbalmente, también lo que siente la persona, lo que nosotros llamamos las impresiones tempranas. A veces el maltrato o algunas situaciones no tenías en cuenta en un imprinting que después dura toda la vida, digamos, a veces con más trastornos, a veces con menos. Pero si pensamos en la escolaridad, también las personas que tienen la necesidad de mandar a sus hijos a jardines maternales, también tienen que tener ahí, o tienen, mejor dicho, en nuestro país se trabaja mucho sobre educación sexual. Tienen, digamos, los primeros pasos hacia el respeto por el cuerpo. Después en la escuela primaria, en la secundaria, hay todo un plan muy bueno, excelente diría yo, de educación sexual, que tiene que ver con eso, con el crecimiento del niño, la niña, los niños. Es decir, todo tiene que ver con la educación sexual. Los primeros educadores son los padres, pero después también la escuela educa. Y muchas veces los padres no están a la altura porque no saben, porque no pueden. Depende de los segmentos de población que estemos hablando. Es muy importante. No es lo mismo una población educada, alimentada, con buena salud, que una población marginal. No es lo mismo una población con una cultura que una población sin cultura. Eh, digamos, todo esto es lo que realmente va formando a esta persona en su crecimiento. La educación sexual integral es imprescindible que se dé en todos los países y se trabaje en esto. Y haya muchos sexólogos y sexólogas comprometidas con esta especialidad. Gloria, en el tema de pornografía, que hoy en día y por las redes es algo al cual se tiene acceso desde una edad muy temprana, eh, la pornografía en sí, lo que se ve, es real, es falso. ¿Cómo orientar a la juventud que no tiene experiencia y que tiene acceso a la pornografía? ¿Qué debemos hacer como padres, como educadores?
Bueno, la pornografía es un tema sumamente importante, Justamente la pornografía es real. Cuando se dice es real, lo que se ve en la pornografía se filma con muchísimas horas prolijamente, y saben los que hacen pornografía a dónde van, ¿no? Hablo de películas pornográficas, de situaciones pornográficas. Pero vamos a mirar acá algo que tiene que ver con los negocios, con el gran negocio de la pornografía y lamentablemente con la pornografía infantil. Una cosa es el que produce la pornografía y otra cosa es el que consume la pornografía. Como vos dijiste, Sorli, cada vez más tempranamente los chicos acceden a pornografía. La pornografía se fue modificando a través de los tiempos. Antes eran revistas, fotos, en un principio, pero después videos. Ahora el acceso a Internet, el acceso a las redes es mucho más frecuente, tienen más posibilidades de acceso. Por eso los padres tienen que mirar en los niños y ver sus celulares y tienen algunos seguimientos que pueden cancelar algunas redes, por suerte, pero otros acceden a esto y lo acceden como una sustitución, hablo de los adolescentes y adultos, una sustitución de los encuentros sexuales, y a veces sí, hacen un aprendizaje saludable. Si hablamos de salud sexual, no, porque justamente lo que nos muestra la pornografía son situaciones que duran más tiempo digamos, los tiempos, los estímulos, lo que ponen, los aditivos, etcétera, que hace que justamente se adiccione la persona muchas veces a esto de la pornografía. Y acá, ¿cuál es el peligro? Digamos, el peligro es como siempre la adicción. ¿Mm? La adicción a la pornografía. Ahora, hay personas que miran pornografía con sus parejas, sí, hay personas que miran pornografía con su pareja. Está bien y cada uno como quiere. Uno no se puede meter en el terreno de lo individual. Yo hablo de lo que es la prevención a la adicción, la prevención a algunas situaciones, digamos, no naturales. Por ejemplo, en situaciones de pornografía sadomasoquista, bueno, ahí hay que ver muchas cosas. Hay que hacer prevención, poner luz roja a los adolescentes que miran esto, porque hay una distorsión de la sexualidad, ¿no? Hablamos de situaciones donde se infringe el dolor, donde aparecen situaciones más complejas. En las parejas, a veces les sirve para incrementar el deseo y sí, a veces sí. Y hay situaciones que llevan a esta situación a la psicoterapia porque se convierte en una situación de conflicto también. O sea que detrás de la pornografía hay un negocio mundial internacional muy, muy grande. Gloria, ¿qué es la homosexualidad? Define a un ser que sea homosexual? Bueno, la homosexualidad es la inclinación de la persona hacia el mismo sexo. Digamos, la homosexualidad femenina, masculina, lesbianas, gay. La homosexualidad es parte de la vida de las personas. Cada uno elige cómo quiere estar primero en la vida y después eligiendo a una otra o un otro de su mismo sexo. Tenemos muchas comunidades homosexuales que trabajan muchísimo para la salud sexual y también trabajan en prevención de enfermedades,
de transmisión sexual. Se trabaja mucho en las comunidades y las comunidades trabajan mucho en salud sexual. Entonces, creo que lo importante es el respeto por las personas. Cada uno elige con quién. Es una Y elección. el que una persona tenga algún tipo de inclinación homosexual implica necesariamente que físicamente opte por un cambio, o es que una persona, vamos a decir, un hombre homosexual pueda y siga manteniendo su aspecto masculino y teniendo una preferencia homosexual en sus relaciones. A ver, cuando hablamos de esto, digamos, estaríamos pensando en estereotipos. No, hay personas que son perfectamente comunes y corrientes que tienen su inclinación hacia la persona del mismo sexo. Hay personas que tienen otras, digamos, otras formas de expresarse. Así como hay mujeres netamente, hablo de las lesbianas, ¿no? Netamente femeninas, muy femeninas, hay de lo femenino, muy femenino, a lo masculino, muy masculino. Pasamos por todos los colores, por todas las formas. En los varones pasa exactamente lo mismo, muy femeninos, menos y muy masculinos. O sea que en realidad esto es cómo quiero sentirme y cómo me siento y cómo me quiero mostrar. Ahora, dentro de la homosexualidad, hay situaciones de alternancia, pero eso es otra cosa. Situaciones de alternancia quiero decir, de repente estoy en un comportamiento homosexual y de repente estoy en un comportamiento heterosexual. Bueno, ahí tenemos que hablar de bisexualidad, que es otra instancia que podemos mirar. Pero acá es como la vida, cada uno como le gusta estar en el mundo. ¿Y qué quiere decir una persona que es asexual? Bueno, este es un segmento de población minoritario, pero existe. Es un segmento de población mundial, existe. Es un segmento de población que también tienen sus agrupaciones, sus lugares, también. Ahora, cuando decimos asexual, es sin sexualidad, es un segmento de población que no tiene deseo, pues es un segmento de población que le gusta vivir sin sexo. Algunas personas, cuando deciden ser asexuales, deciden una decisión, una toma de decisiones, muchas veces pasaron por vicisitudes muy difíciles, porque muchas veces estas personas sintieron que eran raros, que no tenían, digamos, como, a ver, ¿qué lugar tengo? No soy hetero, no soy homo, no soy esto, no soy... ¿Qué me pasa? Bueno, no tengo deseo, no, no quiero intimar con nadie. Acá lo que tenemos que ver con la persona, porque no se puede generalizar, es imposible generalizar en nada. Siempre es un caso particular, siempre hay que mirar los casos particulares. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, bueno, pero a mí me parece que tiene un trastorno mental. Bueno, eso es otra cosa. Tendrá que verlo el sexólogo con el psiquiatra, hacer los controles necesarios y ver. Pero si la persona decide que es asexual, es asexual. Ese es el respeto y la libertad por las personas. ¿Qué es ser heterosexual? Bueno, eh, la heterosexualidad, digamos, es cuando nos estamos, las personas que nacemos con un sexo determinado, varón o mujer, nos sentimos atraídos por la del sexo opuesto. Cada, cada cual se siente atraída por el sexo opuesto. Y ese es su patrón, digamos,
cuando digo su patrón significa toda esta unidad biopsicosocial cultural que trae en esta definición. Siente placer, siente erotismo, siente atracción, y es lo que hace que las personas se unan, se junten y tengan sus relaciones heterosexuales como personas que son. ¿Qué es ser bisexual? Bueno, la bisexualidad es un tema bien interesante. ¿Y por qué digo bien interesante? Porque hace muchos años atrás se decía que era una situación alternante. ¿Mm? Una situación alternante. ¿Qué quería decir? Quería decir que a veces los varones tenían atracción por una mujer y en otros momentos tenían atracción por un varón de su mismo sexo, o una mujer por una mujer y una mujer por un varón. Las situaciones bisexuales siguen dándose. La bisexualidad es algo que nos pasa, que acontece, que lo vemos en el cotidiano vivir y en la consulta. ¿Cuál es el tema de esto? El tema de esta bisexualidad es, ¿vos te diste cuenta desde temprano que tenías inclinación por el mismo sexo y vos decidiste que también la sociedad marcaba eso, que estaba bien y decidiste hacer una incursión por la heterosexualidad? Muchos casos hay, con personas que hoy transitan la situación de homosexualidad, que fueron en distintos momentos, decidieron tener parejas heterosexuales. Entonces, a veces, cuando uno investiga sus historias, ya había inclinación, pero lo social marcó otra cosa. Pero estuvieron bien ahí, se sintieron bien, hasta que se dieron cuenta que querían otra cosa. Esto pasa en mujeres y en varones. Y muy frecuentemente escucho historias de estos varones en su recorrido. Muchas personas que se dicen y que son bisexuales tienen sus hogares, digamos, primarios, constituidos con familia y separados, y después eligieron una pareja homosexual. Esto sería como una determinación y una construcción hacia la elección que hicieron. Y otras personas no, transitan, digamos, su sexualidad alternando y siguen alternando. Esto tiene que ver con su decisión. Y la bisexualidad, eh, digamos, hoy en día se considera como algo dentro de la sexualidad importante, y que estas personas puedan transitar y tener su salud sexual como cualquier persona, ¿no? Esto es fundamental. Gloria, ¿qué se considera un acto de prostitución? Bueno, la prostitución es tan vieja como la humanidad. La prostitución es un tema muy complejo, muy difícil y muy controversial, porque alguien va a decir, con justa razón, que es sometimiento, que es negocio, que es un negocio mundial que mueve muchísimo, muchísimo dinero y mueve muchísimas personas. Ahora, ¿cuál es la condición humana? Yo me pregunto de estas situaciones. La condición humana es el sometimiento, las redes de prostitución. No, la verdad que como ser humano tenemos que pensar que no hay libertad y que no tienen la libertad como para poder decidir en muchos casos. ¿Qué es el proxeneta o la madama o la que negocia con esto? ¿No? Antes, el que tiene un burdel, todavía hay gente que lo nombra así. Entonces, ¿qué es esto?
en la condición humana. ¿Qué otra cosa vemos con respecto a la prostitución? Acá alguien dice, bueno, pero alguien decide que quiere ejercer la prostitución. Ejercer la prostitución por ella misma, por él mismo, sin interrogación. Negocio, salud mental, decisión, derecho, preguntas. ¿Qué es la prostitución? En algunos casos, como muchos escuchan, porque esto existió siempre y no se seguirá existiendo, porque el cliente está y el que prostituye también, o la que se prostituye, o el que se prostituye, o el que negocia con esto. Ahora es tremendo un tema que a mí realmente, a mí y a mucha gente, por supuesto, preocupa, que es la prostitución infantil. Lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo dolorosamente en muchos países en guerra que realmente abusan de estas mujeres y de estos niños para prostituirlos, niños, niñas, niñas. Entonces la prostitución es un tema moral, es un tema ético. ¿Qué tenemos que pensar? No sé. Yo En la, creo que poner muchas preguntas. en la prostitución siempre hay un intercambio, ¿cómo se diría? Eh, una transacción, ¿no? En la prostitución siempre hay una transacción económica. Económica, sí. En la prostitución hay una transacción económica por favores o por lo que sea, pero cuando alguien busca una prostituta, ¿no? O un varón o mujer, no importa, busca esto, se negocia a veces por un pago, ¿no es cierto? Hay redes, hay sitios, hay muchísimos sitios que tienen que ver con esto. Hay saunas, hay lugares donde uno va, paga por un masaje, pero un masaje y una situación sexual, ¿sí? También. Hay un dinero. Ahora, hay algunas personas que se prostituyen porque son situaciones al azar. Y a veces no está el pago, pero generalmente yo diría que en la prostitución sí está el pago. Lo otro tiene que ver con acuerdos que se hacen como muchas personas hacen, de distintos sitios donde buscan encuentros. Pero eso son otras cosas. Yo sí diría que en la prostitución hay siempre un intercambio de un bien, el que sea, generalmente dinero, pero el que sea. Okay. Y Gloria, ¿para qué sirven los anticonceptivos? ¿Cuál es la importancia de los anticonceptivos? Bueno, de lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de anticonceptivos es justamente de la salud sexual y de la educación sexual. Porque justamente el anticonceptivo es prevenir la concepción. Y acá tenemos que ver los distintos anticonceptivos que tenemos a disposición. Hacer educación sexual es fundamental. Decirles a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo cuidarse, además de la toma del anticonceptivo, con el preservativo. Un anticonceptivo no es no usar preservativo, porque las enfermedades de transmisión sexual están. En las primeras etapas de la vida, siempre las mamás, los papás, tienen que asesorar a sus hijos y las mamás llevarlas a la ginecóloga para que la ginecóloga les cuente bien qué pasa en el proceso de la toma de un anticonceptivo. Hablo cuando son adolescentes jóvenes. Después, las adolescentes más grandes o adultos jóvenes, como se los llama, van solos a la consulta. ¿Por qué digo?
tienen que tener una entrevista ginecológica con una persona, ginecólogo, que los oriente, que les explique, que les dé la mejor anticoncepción, porque no para todos es igual la anticoncepción. Desde pastillas anticonceptivas, el DIU, también hay inyectables que duran un mes, otros 3 meses. Tenemos distintas formas de llegar a la anticoncepción. Según cada persona, según cada etapa de la vida, no es lo mismo para una persona que ya tuvo hijos que no. Distintos dispositivos intrauterinos, algunos con hormonales, entonces hay que mirar que para cada quien, aquellas personas que cursan, que tienen endometriosis, tendrán una forma de anticoncepción adecuada a esto y otras cosas, ovarios poliquísticos, etcétera, etcétera, tendrán que mirar qué. La médica tendrá que decir qué le conviene y qué no le conviene. En forma general, los anticonceptivos tienen que estar concientizados cómo hay que tomarlos. Cuando son pastillas anticonceptivas, el inyectable es uno. También hay intradérmicos. Hay muchas formas de hacer anticoncepción. Hay métodos naturales, pero por lo general fallan, que es el método Billings o el método de los días de ovulación, porque muchas veces también con menstruación las personas quedan embarazadas. Tengan cuidado con esto, con distintos métodos que no incluyen anticonceptivos, sino que se controlan solamente por estas formas que les decía. Sean conscientes, es riesgoso. El preservativo es un buen anticonceptivo, digamos, paradójicamente, ¿no? Pero es una barrera para no embarazarse, pero tampoco para no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué otro anticonceptivo, Gloria, existe que no sea un anticonceptivo oral? Bueno, ahí tendríamos que hablar bueno, justamente en la ley de salud sexual de Argentina está contemplada y está contemplado en los distintos centros de salud, en todos los centros médicos para dar cuenta de 2 situaciones que las parejas puedan decidir o que la persona pueda decidir más allá de si tiene o no pareja. Una tiene que ver con la vasectomía en el varón, que es una intervención quirúrgica. La vasectomía, digamos, en este momento tiene 2 opciones, ¿no? Esto el médico, el urólogo es el que decide, pero yo les cuento. Una que sería totalmente irreversible y otra que es más compleja que podría ser reversible. Con lo cual, este varón no va a concebir, ¿no? A menos que use la irreversible, no va a concebir más. Es realmente una decisión para siempre. La otra situación es la ligadura de trompas. También está esta ley que les decía, que prevé la ligadura de trompas en las mujeres cuando deciden o no tener más hijos o no querer tener hijos. Hay muchas personas que no quieren tener hijos y tienen acceso a esta ley que las protege. Así que bueno, eso también son decisiones muy personales. Ahora, si están en pareja, hay que decidirlo en pareja. Y hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque también depende de qué proyección tenga esa pareja para querer utilizar alguno de estos 2 métodos. O los 2 métodos, como quieran. Esto es muy personal, pero es algo que en la ley de Argentina está contemplada.